Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta tercera sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un placer saludar a todos los presentes, compañeras, compañeros, que se dan el tiempo de estar con su servidor en esta hora. Muchas gracias. Les mencionaba que pues estamos de fiestas, todo México, y que no quería yo quitarles mucho tiempo, pero bueno, la realidad es que también tenemos que estudiar y tenemos que seguir adelante con nuestras metas. Y ahora sí que pues también estudiando, vamos a tener un México mucho mejor, más capaz, con ciudadanos más capaces, más estudiados, ¿no? Podríamos estarlo diciendo. Y, y ahora sí que en este tetramestre también se nos vinieron muchos estudiantes, se acrecentó la matrícula. Y bueno, ahorita platicamos de eso, porque sí tengo ahí algo que mencionarles. No sin antes, primeramente, decirles que si alguno de ustedes realizó su foro en esta última semana, pues no tiene todavía su calificación porque no me he dado la tarea de revisarlos, sus últimos comentarios. Los de la semana pasada ya revisé muchos, muchísimos, yo diría. Pero bueno, todavía faltaban muchos de ustedes porque también les acababan de entregar a algunos de ustedes las materias. Entonces, pues bueno, les dejé toda esta semana abierta. Inclusive, ya están cerrados. Ayer, el día de ayer, actividad uno y actividad 2. Les adelanto que si no pudieron realizar, ustedes que me están viendo ahorita en este momento, no pudieron realizar esta actividad uno, que es el foro, o la actividad número 2, que era el ensayo, pues bueno, vamos a tener, aquí está el ensayo, tendremos una semana de recuperación, si se le puede llamar de esa manera. Nomás yo la hago, o sea, no sé, no la piden a los otros tutores, porque yo eso lo hago personalmente. Es la única manera en que los puedo yo apoyar, dándoles la semana 5, que es la semana antes del examen parcial, la semana 5 del 6 de octubre, diga, del 30 de diciembre, diga, perdón, ya me adelanté mucho, 30 de septiembre al 6 de octubre. Esa semanita voy a abrir actividades, la uno, la 2, la 3, la 4, claramente estará abierta la 5, para que cualquiera de ustedes que ya se les pasó, o que sí ya me mandaron un mensaje, y a lo mejor estos dos que también aquí tengo, puedan ser de, oiga, no pude hacer la actividad número 3, diga 2, y que si se la abro. Entonces, pues mejor lo que opto es abrírsela a todos en esa semana. Ya ustedes se dedican a, válgame la expresión, a ponerse al corriente o a regularizarse en sus actividades, y pues bueno, ya hay cada quien. Esto entendamos, compañeros, que pues es una metodología de enseñanza a distancia, y pues que no andamos atrás de ustedes, o sea, como tutores les dejamos todos las posibilidades de cómo apoyarlos, pero aquí cada quien, en lo personal, es en lo que se dedique a realizar sus actividades, pues es la calificación que van a obtener. Y ya se los mencionaba anteriormente, la calificación pues más alta se ve más bonita en su Cardex, en su carta de calificaciones, y pues es el que pueden darle mejor empleo, ¿no? También en ese dado caso. Bueno, no he revisado las actividades de la segunda, el ensayo. Apenas, apenas empecé eh, ahorita en la mañana, ya que me llegaron unos mensajes de unos compañeros que sinceramente pues me enviaron los mm, archivos con, perdón, con
acentos, y lo entiendo, ¿no? A veces pues, a mí también se me pasa. La teoría, ahí pues es el acento en la I. Y me subió los archivos. Yo batallo mucho para poderlos ver. Aparece un error, o sea, no lo puedo yo descargar después. Pero bueno, me di ahí con el compañero Gustavo del Mazo, precisamente de teoría del proceso B, en el aula B. Mm, pues ahí busqué la manera de cómo calificarles y ya encontré una manera, pero se me complica mucho, sinceramente. Entonces, si van a subir algún archivo, no lo hagan con las caracteres especiales o con algún acento. Los acentos, como que, no sé, creo que la plataforma está diseñada con algo así, o por un lenguaje que no acepta acentos ni caracteres especiales, entonces no me aparece error al bajar esa actividad. Miren, dense en cuenta, son 111 aquí estudiantes en esta aula B. Somos muchos. Pero bueno, ah, les decía, aquí está la actividad 2. Aquí está la actividad número 2 y aquí tengo ya, bueno, han sido nada más 39, miren. 39 y 3, 42. Son 42 actividades de 111 participantes tan solo en esta aula. Felicidades, muchas felicidades a todos esos 43. No, no se preocupen, todavía necesito calificar 39 y estos ya estaré haciéndolo en estos días. Si no es hoy, es mañana, ya verán su calificación. Sí, son muchas. O sea, esto no va a ser un solo aula, entonces ya verán más o menos 40 y luego son 120, son como unas 200 actividades que tengo mínimo por revisar en estos días. Entonces, ahí nada más les pido un poquito de paciencia, todo va a quedar bien. Aquí se los puse un poquito en rojo, bueno, en naranja, para que no llevaran esos caracteres. Sin embargo, alguno que otro sí lo hizo, pero soy bien audaz, soy bien sagaz y vi la manera de cómo calificarlos, de cómo descargarlos, más bien cómo descargar, ya que aquí me aparece una ventanita que me dice descargar. Miren, aquí está el compañero Gustavo del Mazo Treviño, ya tiene su 10 y ya se lo califiqué, pero tenía su actividad que hice aquí, miren, teoría, y ya con esto me aparece el error, ¿ok? Todas las actividades que tengan un acento o algo así, me aparecen en error, no las puedo yo ver. Pero como les digo, pues soy bien sagaz y me di la tarea de investigar porque no lo sabíamos y creo que ni mis tutores. Total, aquí yo señalo al compañero y luego me voy a esta ventanita y aquí dice descargar envíos seleccionados. Y lo que me va a ocasionar es aquí descargar, admito, y ya ven que me descargó un zip. Perdón, permítanme añadir a los compañeros. Bienvenidos todos, gracias por estar con su servidor. Les mencionaba sobre los archivos que llevan los nombres con caracteres o acentos, en eso estamos. Entonces, me aparece ya el zip y aquí ya sí puedo yo descargar el archivo. Ah, bueno, no se los voy a enseñar tampoco, pero a ver si lo... Es que ya no les aparece a ustedes. Pero bueno, ya me aparece a mí el archivo de él con su actividad y ya la descargo, ya la puedo ver.
pero es de esta manera, es única de esta manera la que tengo que hacer. Entonces me complica más porque lo básico es irme yo directamente a la calificación, aquí en los que están entregados, aquí está, o sea, aquí está enviado para calificar. Entonces me voy y desde aquí yo hago ya, eh, aquí haz de cuenta que descargo ya aquí está, así es como debe de ser. Yo aquí me voy con el compañero y descargo, aquí ya vieron cómo se descargó directamente el archivo. Entonces aquí ya yo lo abro, aquí sí me deja abrirlo aquí y ya puedo yo revisar su actividad, ¿ok? Entonces esto para mí es lo más idóneo, o sea, como debe ser, no irme y ya, entonces yo tengo que aquí calificar y aquí también tengo que retroalimentar. Si le faltó algún punto, si le faltó algún detalle, pues bueno, le bajamos un poquito la puntuación conforme a la rúbrica, ¿ok? No es porque uno quiera, sino que pues bueno, ahí tenemos unas rúbricas que debemos de estar conscientes de ello. Y así debe de ser, no estar en esta posición de los errores. Entonces, se los aclaro para que también me tengan un poquito de consideración en estar revisando todas estas actividades. La actividad número 2, eh, ya lo voy a estar haciendo en esta semana. Digo, porque hay personas que ya lo entregaron desde hace 3 4 días y pues ya dicen, yo quiero ya mi 10, o sea, se apuran. Habrá otros que lo acaban de entregar ayer, pues bueno, ahí como quiera, se esperan un poquito. Bueno, ya aclarando ese detalle, vamos así a la actividad del día de hoy, que es la teoría del Estado como ciencia política. Tendremos para... ahí está, perdón, se escuchó un compañero. Es el 16, presente, lunes de septiembre hasta el 22 de este mismo mes y año. Tendremos para realizar esta actividad. Como quiera les recuerdo, sin embargo, la semana 5 les abriré todas. Si ahorita alguien se quiere ir de vacaciones y no quiere hacer esta actividad, pues bueno, ya sabrán que en la semana 5 se tienen que poner al corriente. El objetivo de esta sesión es conocer y analizar las funciones de la ciencia política y sus diferentes concepciones a lo largo de la historia, identificar al hecho político como elemento básico para el análisis, las disciplinas que estudian al fenómeno político y la realidad del Estado en general para enfatizado, eh, perdón, el Estado en general, pero enfatizando la realidad del Estado mexicano. Ok, ahorita que estamos celebrando nuestra independencia, entendamos más nuestro Estado mexicano. Estamos llevando a cabo esta sesión como estaba programada de 3 a 4 en este día y bueno, ya saben, damos clic ahí en el apartado de cuestionario autoevaluable del análisis de lectura y les aparecerán las indicaciones de las que podrán estar haciendo su cuestionario. Vamos a seguir haciendo más cuestionarios, a ver si se los voy a adelantar, porque si no me voy a llenar de tantas actividades y no me voy a poder dar tiempo para estar revisando. Se los explicábamos hace un momento en teoría el proceso. Si ahorita ya tengo como unas 200 actividades por revisar de acá, entonces serían otras 200 de teoría del proceso. Es un mundo, de derecho penal también. Entonces, yo siento que para ustedes también, el que vean las calificaciones así inmediatamente, pues es más práctico. Y no me estén presionando que les revise su actividad. Entonces, pero sí les aconsejo, hagan preguntas, como tal, hagan ustedes unas preguntas y ahorita respondo ahí las dudas. En su procesador de textos que ustedes dominen, PowerPoint, Word, Excel, o digo, no, pues sí, también el Excel, eh, PDF, perdón, cualquiera que ustedes lo hagan, preguntas.
porque eso les va a ayudar. Si les bajan puntos, si están bajos de puntos, la actividad de regularización que les voy a pedir va a ser un cuestionario. Entonces, aquí podemos ir, si me vale el dicho, matar dos pájaros de un solo tiro, si se valga la expresión, porque pues estamos haciendo preguntas para poder hacer cada una de las actividades, que dices, pues bueno, me va a ayudar para comprender la actividad, para poder acreditarla, esta. Pero también esas preguntas me van a ayudar a realizar la actividad de regularización y pues también voy a tener puntos sobre esa actividad, ¿no? Estamos hablando que todavía falta hasta la semana 10, estamos aquí en la semana 3, estamos hablando de la semana 10 y 11, o sea, como es más o menos, o 9 y 10, estará abierta 10 y 11 más bien, este apartado. Déjenme admito unos compañeros. Bienvenidos todos. Bueno, les mencionaba, entonces, semana 10, 11, podrán estar subiendo esta actividad, que son todas las preguntas que pueden estar haciendo semana con semana. Y aquí está ya la regularización y la de puntos extras. El de puntos extras es un video. Se graban sobre alguna de las actividades que estuvimos haciendo durante la semana, 5 o 7 minutos, y aquí les pueden dar un punto extras. Y acá en la de cuestionario sobre el curso de teoría del Estado pueden ser 2.5 sobre 10, o sea, aparte del 10 que ya pueden tener un 12.5 casi casi. Pero bueno, no se les va a señalar el 12.5, lo máximo es el 10. Pero bueno, es para las personas que pues les fue mal en el examen parcial o en el examen final, o no cumplieron con las actividades, no hicieron los foros tampoco. Pues bueno, ahí hagan su actividad de regularización, que son preguntas. Por eso yo les señalo, si ahorita en esta actividad hacen 15 preguntas, en la pasada hicieron 15, en esta hicimos 15, y así vamos 15, 15, 15, al final 150 preguntas, con esas se las voy a señalar, se las voy a pedir, y pues ya tendrían 2.5 sobre su calificación. Bueno, aclarando ese punto, les menciono que en esta actividad son 10 preguntitas tan solo. Aparece como un examen, aparece tipo examen, pero no es examen, está categorizado como actividades. Ya ustedes lo pueden darse cuenta en el apartado de calificaciones, que nada más se les sube un punto 25 si llegan a tener 10. Es lo máximo de que es lo que valen las actividades, valen muy poquito, pero yo siempre les menciono esto, no se, no se entristezcan, no se pongan tristes por lo que valen, ¿vale? O no se desilusionen, o no dejen de hacerlas, más bien dicho, porque es en donde está todo el contenido de las preguntas, de lo que va a venir en el examen parcial. Entonces, si ya vamos haciendo preguntas o vamos también señalando, eh, capacitándonos en estas actividades, pues bueno, ya en el examen parcial nos vamos a sentir más tranquilos, más confiables. Muy probablemente puedan venir alguna pregunta que ya la puede haber respondido durante una actividad. O sea, van a ser de los mismos temas, no puedo cambiar, digo, el examen parcial es sobre esto. Entonces, véanlo de esa manera, aprecienlo y realicen sus actividades, sus cuestionarios. En lo particular, es en las páginas 47 a las 69, relativamente corto. Ahorita entraremos al estudio del análisis del texto de teoría del Estado de Francisco Javier Juárez Jonapa. Ese es el texto que estamos ya manejando, no el de Francisco Porrúa Pérez. Este tetramestre yo cambié el libro. No lo cambié bueno, sí por un poco voluntad propia, pero con anuencia, con la autorización de mis supervisores, de la Secretaría Académica. O sea, no fue de, miren, o sea,
no fue cosa fácil, se podría decir, sino que estuve explicándoles, mencionándoles que este texto es más actual, que como quiera refiere mucho a Porrúa Pérez, pero sí en verdad pues es mucho más digerible, yo podría decirlo, para ustedes, para la comprensión de ustedes es mucho mejor. Eh, entonces, yo sé que, bueno, algunos de ustedes ya habrán visto el de Porrúa Pérez, también sí, ahí está en el apartado de textos de apoyo. Descárguenlo, dense cuenta, es muy similar en los temas, pero sí es mucho más, digo, el texto, la digitalización, cómo está la presentación es mucho mejor. Acá con el de Javier Juárez Jonapa. Bueno, tenemos 3 intentos. Yo antes o otros tutores les dan 2. Yo lo único que puedo hacer es darles un poquito más de intentos. No les regalamos la calificación, pero sí, tal vez un intento más para que eh, si les fue mal en alguno de los dos, pues pueden hacer un tercero. Si en el dado caso se les borra un intento porque se les fue la energía eléctrica o el internet, ahora que están las lluvias, cuestiones meteorológicas, pues me mandan un mensaje y me dicen, ¿sabe qué? Este intento pues salió erróneo. Previamente, al enviarme el mensaje, me señalan de qué materia y de qué aulas son, por favor, porque si no quiero, no ando buscándolos en cada una de las aulas, me pierdo mucho tiempo. Se presentan su nombre como tal y usted es mi maestro, mi catedrático, tutor, como me gusta señalar, en tal materia, teoría del Estado, en el aula A, aula B, aula C, aula D, para yo irlos a ayudar, si no se me complica más. Bueno, en ese sentido, tienen 3 intentos, si se les complica uno, tengo que meterme, borrarlo y nuevamente pues darle la oportunidad de que lo haga. Si ya extinguió los 3 y les fue muy mal, pues bueno, ahí podemos hacer algo, ahí también borrar 1 o 2, dejarle perdido el más alto, el que la calificación más alta, para que pueda hacer sus otros 2 intentos. Es lo único que puedo yo hacer, apoyarlos en esa manera, no hay regalo de puntos, vaya. Los puntos se los ganan ustedes con la de regularización y la de el video. Esos ahí sí se los pueden ganar fácilmente. Bueno, tenemos hasta el 22, ya se los había mencionado, de septiembre. Y bueno, siempre estamos ahí en el botón de contacta a tu tutor, al pendiente. Aquí ahí ya tengo 3 mensajes, no sé si los pueden llegar a ver, pero aquí hay 3 mensajitos que ahorita pues acabando la sesión me doy la tarea de revisarlos, entenderlos y solucionarles la duda, el problema. A veces hay muchas cuestiones, muchas dudas. Son más de 1000 estudiantes los que tengo y váyame, sí, es como toda una generación que está pasando por mí, sumamente honrado, sumamente, en verdad yo, es una gran distinción, trastocar tantas mentes, digo, trastocar en el buen sentido, ¿no? Eh, de hacerles ver conocimientos, ¿no? Hacer comprensión de algunos conocimientos. Bueno, esto es todo aquí en la explicación. Sí, así es. Y bueno, algunos de ustedes ya, como se pudieron haber dado cuenta, ya estaba abierta desde el sábado la actividad y la abrí, o sea, bueno, visible estaba desde el sábado, pero la abrí desde el domingo, o sea, el día de ayer también ya estaba, ya podían ustedes realizarla. Sinceramente a mí no me quita más que un día ponérselas y otro día no, o sea, o cambiar un día, vaya, una fecha. Y yo sé que muchos de ustedes pues trabajan, tienen múltiples ocupaciones y los domingos pues son días inhábiles para la mayoría de ustedes. Entonces sí pueden avanzarle, ¿no? Con las actividades. Siempre me gusta también estar revisando, 1 o 2 veces a la semana me meto para revisar cómo van. Y pues bueno, veo que vamos bien ahí, aquí hay un 6, aquí hay un 2, miren. Aquí al compañero no sé qué le habrá pasado, si a lo mejor se le borró o igual no estudió bien. Bueno, X o Y, compañero, compañera,
con mucho gusto, si de repente me dice, no, pues es que se me fue la luz y todos estos intentos ya no los pude hacer, pues bueno, ahí le borramos el intento, me tengo que meter, borrar el intento, tengo que seleccionarlo y luego borrar el intento. Mira. Aquí dice eliminar los intentos seleccionados, tengo que seleccionarlo y luego eliminarlo, en ese dado caso. Ahí va la estadística un poco variable, pero bueno, son 14 apenas de muchos, de 111 que somos. Los exhortamos a todos y cada uno de ustedes, no se preocupen, tenemos toda la semana, apenas estamos comenzando con la explicación, no se preocupen, más que yo sé que hay mucha gente pues que sí se adelanta, ¿no? Y bueno, vamos a descargar el libro para dar un poquito de lectura de lo que pueda estar viniendo ahí en esta sesión. Sí, este libro, sinceramente, pues bueno, aquí se pueden dar cuenta, no es totalmente reciente, es 2012, la primera edición, eh, pero Francisco Porra Pérez, en Teoría del Estado, pues yo lo llevé en la universidad, el mismo texto, el mismo capítulo, no ha cambiado nada, y eso pues ya pasaron hace como 27 años que su servidor es abogado, y sinceramente pues como que no hay una actualización de tal, entonces busqué este libro para comprenderlo un poquito mejor en ese sentido. Y bueno, perdón, vamos a leer un poquito, a recordar nada más lo que pueda estar ahí señalándoles como preguntas. Yo les aclaro, hago un banco de preguntas más extenso para que a ustedes nada más les aparezcan 10, entonces a unos les aparecerán algunas, a algunos les aparecerán otras, pero pues bueno, también ahí me doy la tarea de que no dejar nada ahí, nada por fuera, ningún tema que quede sin ser visto, ¿no? Por eso sí les pido que ustedes vayan leyendo y pues vayan haciendo preguntas mm, de los párrafos, de cada párrafo saquen una pregunta y ya pueden irse, no sé, comprendiendo mejor el tema, ¿no? Esta materia, nuevamente les digo, es mucho, muy importante, no es como de relleno, porque mucha gente la ve como de relleno y nada que ver, es para la comprensión del estado en el que vivimos y pues bueno, eso implica también la lectura, ¿no? La lectura como tal. Y pues bueno, ahí nos habla de un autor, Hermann Heller, y nos menciona que la función como tal de la ciencia política solo puede tener, dice que se admite, más bien se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderos y obligatorios. Si no se acepta esto, en sí, una declaración sobre cualesquiera proceso político puede en verdad llenar la función práctica de servir como un arma en la lucha política para la conquista o defensa de las posiciones de denominación, pero no cumple una misión teórica en sí, nos señala Hermann Heller en explicarnos lo que es la función de la ciencia política. Eh, pues en sí también nos habla de este autor que establece como ciencia política una descripción o análisis que determine los componentes del fenómeno político observado, una interpretación del fenómeno, esto es observar al interior para establecer el sentido del desempeño y las funciones de este fenómeno. Y también tiene una tercera, que es una oposición crítica del fenómeno, cotejándolo al contraste de los valores vigentes. Eh,
Hay otro autor ahí también nos señala, Jonapa, Juárez Jonapa, Serra Rojas, perdón, dice que entre nuestros días debemos referirnos a un complejo de fenómenos de mutación o de transformación social que denomina a todos los pueblos del orbe. Cuando aludimos al Estado, como referimos a la sociedad política organizada, es decir, a grupos enlazados en una comunidad internacional que somete a una estricta revisión del nacionalismo político y pretende formular consideraciones ecuánimes que desde luego forman el debate irreconciliable de la sociedad. Son posturas de estos autores que nos hacen ver cómo es señalada estas funciones de la ciencia política, ¿no? Eh, Dice que finalmente se puede afirmar como ciencia política solamente puede cumplir la función de ciencia si ofrece una descripción, interpretación y crítica del fenómeno político llamado Estado. Eh, y bueno, en ese sentido, pues yo considero que es algo muy fundamental para llegar a acuerdos, ¿no? En ese estado vigente que estamos teniendo. Mm, Como tal, pues podemos darnos cuenta de ahorita en día estamos sufriendo reformas a nivel nacional, que uno de los poderes, de la división de los poderes, está siendo reformado, el poder judicial, por una propuesta de un poder ejecutivo que lo aprobó el legislativo y que ya lo vamos a reformar el judicial. Entra desde el día de ayer, bueno, el día de hoy, más bien se, se promulgó, se publicó, más bien dicho, el día de ayer y empieza a ejercer el día de hoy. Entonces, desde el día de hoy ya empieza a haber ese cambio también en la estructura de ese gobierno, de ese poder del Estado, ¿no? Como tal, eh, que es una reforma sumamente importante para nosotros como abogados, ¿no? Irla comprendiendo. Mm, en el otro de los puntos nos habla de las diferentes concepciones de la ciencia política, como tal, estamos hablando. Y nos habla, pues bueno, el estudio más que todo histórico de la ciencia política ha llevado a esta evolución interesante, ¿no? Entre estos criterios o concepciones del fenómeno político se han generado y pueden mencionarse los siguientes: la ciencia política dogmática y la ciencia política crítica. Históricamente domina la concepción dogmática en la etapa del realismo ingenuo, y andando en el tiempo, esas verdades dogmáticas se discutieron y fueron desechadas al no resistir la comprobación científica, y es un sentido el realismo crítico. Otra más es el pensamiento filosófico griego, que transformó el criterio de la apreciación de los fenómenos políticos. Se buscaban explicar más bien, perdón, los fenómenos relacionados sobre ellos para la época de los clásicos, llámese Sócrates, Platón, Aristóteles, y así nace la ciencia política crítica. Definitivamente a los griegos pues le debemos muchas aportaciones de la concepción del Estado, ¿no? Una de las más importantes, pues bueno, la democracia. Ellos eran sumamente un pueblo, digamos, una civilización demócrata. Elegían a sus gobernantes también de esa manera democráticamente. Eh, Otro de estos fenómenos del político, de la concepción de la ciencia política, la menciona como el dogmatismo ingenuo, y es el arribo de la filosofía cristiana
explicada la etapa del dogmatismo ingenuo. Se aceptaba sin discusión y por profesión de la fe la doctrina de la Iglesia para explicar los hechos políticos. La Biblia era considerada como una autoridad suprema. ¿Ok? Es como una etapa que también llegó a dar pues una conceptualización de la religiosidad también con el Estado, ¿no? O sea, estaban como muy unidos y aquí se le menciona como el dogmatismo ingenuo. Y había otro fenómeno de la ciencia política que lo denominan como el dogmatismo crítico. El crítico es a partir del siglo XVIII, los textos políticos de los clásicos son rememorados y se recupera con ellos el espíritu humano y su capacidad crítica. En ese periodo aparecen también la escolástica, que acepta las verdades de la Iglesia Católica como absolutas y definitivas, mediante una labor de armonización y concordancia con las ideas de la filosofía griega clásica. Es la etapa de Santo Tomás de Aquino y su escuela que elaboraron la estructura de la filosofía tradicional. El dogmatismo de esta escuela no es ingenuo, sino que es crítico, por buscar los fundamentos racionales de las verdades contenidas en los textos cristianos. ¿Ok? Pues aquí todavía estábamos muy, ahora sí que fundados, motivados con el cristianismo, ¿no? Con los textos religiosos, pero ya estábamos, ahora sí que ya no tan ingenuos, ya no veíamos como al, al, al representante de la iglesia como un dios, sino ya no ya éramos más críticos en ese sentido y se le estábamos dando un sentido más, ahora sí que íbamos al dogmatismo racionalista, algo más racional, que es lo que posteriormente llegó. Y aquí se ignoraron las verdades religiosas y se indagó en la explicación de lo que implica resultados puramente racionales. Se toma como válido todo lo sustentado en la razón. Fue un dogmatismo exclusivo del racionamiento humano, iniciado por Descartes, un célebre autor, y culminado por Kant, Immanuel Kant, y las grandes filósofos idealistas alemanes del siglo XIX. También ya todas las corrientes ya más avanzadas, más así que teniendo un dogmatismo más racionalista, más científico, podríamos estarlo mencionando, ¿no? Y bueno, también nos habla sobre el pensamiento político, se sigue la corriente de estas influencias y el paso del tiempo siguen las experiencias históricas anteriores, se elaboran las concepciones de la filosofía política que finalmente convierte en una causa de la Revolución Francesa en 1789. Eh, pues todos estos cambios de alguna otra manera se tuvieron que venir dando de manera a veces también no muy eh, pacíficamente, sino que se optó por el uso de armas para poder a veces hasta derrocar las monarquías, ¿no? En ese caso también hablamos ahí de la Revolución Francesa, que generaba muchas desigualdades económicas y pues bueno, que se sustentaron hasta el siglo XIX y posteriormente pues la población se levanta en armas y llegan a tener esa libertad en esas ideologías políticas que llegaron a ser. Nos menciona que la relación con el Estado de esas cosas no se hizo esperar y surgieron nuevas posiciones, ideologías políticas
La economía empezó a jugar un papel preponderante, pues se entendía que el eje histórico fundamental de la actividad humana y los fenómenos políticos se consideraron a la causalidad económica. A esta situación se le conoce como una autodescomposición de la ciencia política como tal. Bueno, también más adelante nos habla sobre otro célebre y autor, González Uribe, y nos menciona que, a quererlo o no, los grandes pensadores políticos contemporáneos han tenido que abandonar las erróneas teorías del idealismo, del positivismo y del existencialismo, con su controladoría de relativismo subjetiva e incluso del nihilismo en el ordenamiento del conocimiento y el valor del realismo moderado y el dogmatismo científico, que le permite rehacer sobre sólidas bases todo el edificio de la teoría política. Pues todos estos conceptos fueron de alguna otra manera, el idealismo, positivismo, existencialismo, fueron corrientes de ciertos autores mucho, muy célebres algunos, en donde dieron sus posturas, sus pensamientos, hasta sus vidas, para poder modificar las existencias de las ciencias políticas, ¿no? Pues que también que nos viene contribuyendo a nosotros hoy en día como tal, estar celebrando pues estas, ahora sí que las elecciones de nuestros gobernantes, pues se lo debemos a estas personas que fueron dando sus aportaciones para ir cambiando los estados, ¿no? O sea, el estado moderno vigente en el que vivimos, pues es gracias a todos estos pensadores y estas corrientes que de alguna otra manera nos las hicieron llegar, pues vaya, con sus ideales, ¿no? La ciencia política como tal, la tarea tiene de, hay tiene una naturaleza humana, es la de la ciencia humana, vaya, para mantener una autoridad, para mantener ese orden normativo y pues irnos sobre el bien común, ¿no? Y con las constantes racionales que siempre estaremos buscando el Estado, ¿no? Como tal, siempre el bien común como tal. Más adelante también nos habla sobre los hechos políticos. ¿Qué son los hechos políticos? Pues identificarlos, menciona ahí el autor, identificar los hechos políticos que permiten la relación de la existencia del hombre y la comunidad política para así estar en condiciones de explicarlos. Que en sí, que es un hecho político, es una realidad, es algo que existe en el mundo del ser con vigencia objetiva, ¿no? Los hechos políticos han existido desde la aparición del hombre sobre la tierra y seguirán mientras subsista porque se derivan de la naturaleza humana. Es político el hecho porque comprende en su base a la comunidad humana. La palabra política pues deriva del griego polis, que significa ciudad. Es el espacio en el que los individuos que componen la actividad política acuerdan o disienten, perdón, sobre las formas de organización colectiva. Un término también muy importante que lo deben de conocer, las polis, ¿no? Así que el asentamiento humano considerado más antiguo, eh, con la relación en ese sentido de la comunidad humana, ¿no? Y pues bueno, desde que, ahora sí que el humano ha tenido relación con otros humanos, pues han existido los hechos políticos, ¿no? Que también se caracterizan además por la presencia del núcleo social de un fenómeno del poder que distingue entre gobernantes y gobernados, poderosos y sometidos. El Estado, aunque no es el único hecho político, sí es el más importante. ¿Okay? En sí, el Estado como tal, la creación del Estado es totalmente un hecho político, ¿no?
Y pues bueno, siempre va a estar como que en ese sentido los gobernantes y gobernados, pues menciona poderosos y sometidos, que por eso estamos, para ser elegidos o digo, y también poder ser gobernantes, ¿no? En ese caso, la ciudadanía. Antes que el Estado moderno existieron hechos sociales y políticos que no se le asemejan, que no se les asemejan, perdón. Las polis griegas, las civitas romanas, mientras que los griegos tenían sus polis, en Roma tenían las civitas. Esas también eran como pues las ciudades eh, de una manera muy rudimentaria, ¿no? Podríamos hablar. Y también los regímenes feudales, por ejemplo, constituyeron hechos políticos que explicaron fenómenos diferentes al Estado moderno. Eran, podríamos hablar como que eran las ciudades en pañales, o sea, estábamos apenas creando todas estas mmm, estas relaciones entre los seres humanos, nuestras relaciones políticas, también ya considerando a nuestros gobernantes, ¿no? Y eligiéndolos, ¿no? De una manera popular también. Y el Estado moderno, pues en cambio ya permea la idea de que los grupos sociales se constituyen con el fin de lograr un bien común, erigiendo al Estado. En esas intenciones se justifican la existencia de partidos políticos, grupos políticos, poderes constitucionales. Esas actividades unidas y por separado constituyen otros hechos políticos, pero el mejor ejemplo del hecho político es el Estado, porque explica la coexistencia de todos los individuos, de todos los grupos, y su misión es más amplia y general. Por el hecho se le denomina el bien público temporal. Nuevamente señalamos ese término bien público temporal, que lo estaremos viendo muchas veces, que esa es la finalidad del Estado, ¿no? Eh, y pues bueno, ¿cómo llegamos a tener ese bien público temporal? Pues con todas las dependencias, esos organismos del Estado, que de alguna otra manera pues sigue siendo nuestros mm, gobernantes los que podrían estar eh, señalando perdón, el estado moderno en el que vivimos como tal, vaya, buscando el bien público temporal. Eh, ya por último, para no quitarles mucho tiempo, vamos a hablar sobre las disciplinas del Estado estudian el fenómeno político. Bueno, ya se nos va tiempo. Se los dejo de tarea, esos dos puntitos más. Disciplinas que estudian el fenómeno político y la realidad del Estado. Si llegan a tener alguna duda sobre estos dos, pues ahí me lo hacen saber. Eh, Son muy interesantes también estos dos últimos, porque también estamos viendo, eh, vaya, los estados en sí como tal, lo de las guerras, que también pueden estarse cambiando, modificándose los territorios de los estados. Eh, y eso también implica, pues bueno, mucho cambio también de, a veces, la ciudadanía de las personas, porque a veces nada más quiero el territorio, no quiero los ciudadanos, o igual los admites, o qué onda, o sea, implica un gran estudio para esta modificación de estos estados. Estados hablamos de naciones en sí, porque podemos hablar de estado como tal y hablamos también de estado como una nación. Pero bueno, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto, déjame nada más checar a ver si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, si me los pueden ahorita mencionar. Hola, licenciado. En mi segunda clase, ok, sí, claro, gracias. Claro, cada quien va a tener su postura, muy irrespetable, Julio. Buenas tardes a todos, igual. Bien, por judicial la federación. Real. Claro, viva. Bueno, buenas tardes, el grupo D, y no me aparece el catálogo de rúbricas. Ok, voy a estarlo subiendo ahí, Mari, los catálogos de rúbricas y los temarios aparte, porque si me dicen que no pueden en las imágenes descargarlos o tenerlos.
Entonces voy a ponerles otro ahí abajito. También me voy a dar la tarea de estar poniéndoles esos catálogos de rúbricas y temarios en el personal. Maestro, cuenta preguntas, tenemos por tema podemos hacer. Las que ustedes quieran, Teresa de Jesús, son preguntas. Yo hago preguntas de cada uno de los parrafitos, casi casi hago muchas preguntas para que tengan un banco de preguntas más extenso y no les salgan a ustedes las mismas. Pero yo les sugiero pues que hagan como unas 15 en cada actividad mínimo, para que al final ya tengan 150 y ya con esas 150 me puedan anexar una actividad de regularización. Son totalmente opcionales. Si quieren hacerlas, esas actividades de regularización y video, se los digo, si ustedes quieren hacerlas, se les van a dar puntos. Si no las hacen, pues no se les da punto, pero tampoco se les quita. O sea, es el detalle. Y bueno, las preguntas que ustedes deseen, sinceramente, es como su base de datos para que el día de mañana pasado pues ya tengan como que cierto resumen de tal libro y vaya, lo puedan también ustedes valorar. Nancy, Judith, buenas tardes, disculpe profesor, usted nos da clases de dos materias ya teoría del Estado. Sí, así es, Nancy, tengo esa gran responsabilidad de darles dos materias, tanto de la teoría del Estado como la teoría del proceso o teoría general del proceso, porque hablamos más que todo así como que generalmente de todo el proceso de todas las ramas del derecho. Y esta también teoría del Estado, que las dos son sumamente importantes para irlas comprendiendo y poco a poco es un complemento del abogado. El abogado tiene que conocer muchas materias, tiene que conocer primeramente pues dónde vives, o sea, en el estado, que perteneces a un estado, con quién, a qué poderes nos vamos a dirigir para poder hacer valer los derechos de nuestros clientes. Sí, son dos materias, Nancy. Eh, sí, la tenemos de dos materias, así es. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy interesante la filosofía política de la teoría del Estado. Así es, sí, José Dionisio, es sumamente interesante porque si a lo mejor aquí vemos teoría, ¿no? Vemos así como, nos cansa, pero yo les quiero hacer ver que lo dimensionemos a la vida diaria, a la vida política que estamos viendo hoy en día. Y sinceramente son tiempos eh, trascendentes, sumamente trascendentes que estamos viviendo en ese ámbito de la vida política. Son personajes políticos los que vemos a diario. Yo soy apartidista, yo no pertenezco a ningún partido, sinceramente, pero sí me interesa mucho la política, o sea, porque pues nos rige, nos ayuda, o sea, nos trastoca nuestras vidas, o sea, sinceramente nos trastoca, aunque queramos o no queramos, pues si tienes un coche, pues ahí está, le vas a tener que echar gasolina. Y la cuestión política, a veces también, eh, vaya, rige esas cuestiones económicas. Y pues bueno, se sube, digamos, sube la gasolina o baja por estos fenómenos políticos también que se llegan a dar y nos afectan. O sea, yo digo, no, no, a mí no me afecta la política, ¿no? ¿Cómo no? Sí nos afecta a todos, claro. Entonces, por eso debemos de estar conscientes pues, de lo que se trata, ¿no? Y leer, no hay otra aquí más que leer y entender los conceptos teóricos para llevarlos a la realidad de hoy en día, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Dionisio, por tu aportación, igual la de todos. Miriam Espinosa, ¿a qué se debe que aún en la actualidad en temas políticos siempre es la cuestión a la iglesia su postura? Bueno, se pueden dar cuenta que antes era totalmente la iglesia, era parte del Estado, ¿no? O sea, en épocas pasadas. Y tal vez a lo mejor sí ayudó a evolucionar, a tener unas conceptualizaciones de como de derechos humanos, a darle algún sentido de ciudadano a las personas, porque sí, su momento pues no éramos ciudadanos, digo, no éramos personas con derechos ni obligaciones. Entonces sí hubo un periodo de humanismo que sí la iglesia aportó demasiado, pero ya después también a ese divorcio, podríamos mencionarlo de esa manera, o separación más bien dicho,
de la religiosidad y del Estado, ¿no? Porque sí considero que el Estado debe ser totalmente laico, porque no podemos estar, o sea, ¿dónde, o si paternalizamos el catolicismo en nuestro Estado, que lo tenemos mucho, muy bien eh, establecido, ¿no? O sea, digo, expresidentes hasta fueron y dieron ahí pues también honores a ciertas imágenes religiosas, por no decir nada. O sea, ¿entendieron? O sea, no me meto en discusión de política ni religiosa, así nada más, fueron dando, entonces eso totalmente pues es fuera de los protocolos que debería estar manejando un funcionario de ese nivel como presidente de la nación. Pero bueno, ahí lo, digo, lo tenemos bien arreglado. Pero o sea, ¿cómo les habrá caído a los musulmanes? ¿O cómo les habrá caído, no sé, a todos los otros más religiosos, a budistas, protestantes, las que no están conformes al catolicismo? Pues ahí se pueden ofender. Por eso el Estado es laico, el Estado no debe pertenecer a ninguna. Que sí tenga relaciones, claro, con los otros, con las personas, el Estado en sí, nuestros gobernantes tienen que tener relaciones con las demás comunidades, o sea, judías, los judíos, vaya, los católicos, o sea, el Papa también, pues tiene todas esas relaciones. Todos esos grandes vaya, dirigentes religiosos, pues son los que de alguna otra manera también tienen que tener relación. Perdón, otra más, a ver, ¿a qué? La iglesia de postura. Espero haberte dado ahí mi humilde opinión, Miriam. Me gusta mucho su clase, licenciado, gracias por su tiempo. Gracias, qué amable, no me haces el día, Ale. Yo en verdad trato de hacerlo pues un poquito más ameno y darles un poquito ahí de todos conocimientos, lo que también tengo yo en mi experiencia laboral. Yo trabajé 7 años en PGR, trabajé otros años también en juez calificador, en municipio, otros en las agencias del Ministerio Público también del Estado. Entonces, pues vaya, he estado en esas organizaciones de procuración de la justicia, más que todo, y de impartición de justicia. También estuve un momento en algunos juzgados, muy poco tiempo, pero sí, también conocí toda esa estructura. Entonces, pues son mis historias, son mis conocimientos que también se los trato de dar a ustedes de alguna manera más entendible, ¿no? También estos detalles. Ok, excelente manera de efectuar su clase. Gracias, Alfredo. Alfredo García se llama mi papá. Verónica, de esta clase la deja grabada. Sí, claro que sí. Nada más denme chancita de ahorita comer algo y con mucho gusto ya la vamos a dejar grabada. Pero bueno, ya aquí ya tenemos esta grabación, más bien dicho.